Hola, mucho gusto, soy Mariana Alarcón y pues hoy vamos a hablar un poco sobre los pares craneales. En, en mi temario está el par número 8, que es el nervio auditivo. También es llamado nervio vestíbulo-coclear o nervio estatoacústico. Este nervio es el responsable del equilibrio y la función auditiva y es un nervio aferente de tipo sensorial. Esto quiere decir que lleva información desde fuera del encéfalo hacia el encéfalo. Sus componentes son el nervio coclear, que es el que está acá, y el nervio vestibular, que es el que está acá. Su origen real es de dos de sus partes, tienen origen en los ganglios periféricos, análogos a los nodos espinales. Este origen se encuentra en el encéfalo propiamente dicho, como podemos observar acá, de donde emerge realmente. Y pues su origen aparente, el nervio auditivo emerge de los centros por la fosita lateral del bulbo por fuera y detrás de las raíces del facial. Como sabemos, este nervio tiene dos ramas, una interna que es vestibular y otra externa que es coclear. Cuando hablamos de externo y coclear, vestibular y coclear, perdón, estamos hablando del vestíbulo del oído y de la cóclea, que es el caracolito que vemos acá. El destino de este par craneal, pues desde su origen hasta su inervación al órgano que inerva, pues nace de la base del bulbo y el nervio auditivo se dirige hacia afuera, adelante y arriba, llega al conducto auditivo interno, penetra en él al mismo tiempo que el facial y lo recorre en toda su extensión. Y antes de llegar al fondo del conducto, el tronco del auditivo se divide en dos ramas, una anterior-coclear y otra posterior, posterior vestibular. Y pues la primera va al caracol y la segunda al vestíbulo. El caracol es la cóclea. Ahora hablaremos del par craneal número 10, que es el nervio vago. También está llamado nervio neumogástrico. Y su origen real se encuentra en las células del ganglio petroso que terminan a nivel del plato solitario del bulbo. Eh, Posteriormente tenemos una imagen de esto. Y su origen aparente está entre los nervios craneales accesorio 11 y los ofaringio, que es el 9, pues en el surco colateral posterior del bulbo raquídeo o retroolivar. Este lo encontramos en el mesencéfalo, como ya habíamos visto en otras ocasiones. Y pues su destino, eh, más que todo el trayecto de este nervio comienza en las células del ganglio petroso, luego atraviesa el agujero yugular de la base del cráneo y llega al espacio retroestíleo. Pues en dicho espacio se une a la arteria carótida interna y a la vena yugular interna, formando con ellas el paquete vasculonervioso principal del cuello. Y así desciende por el cuello englobado en este paquete posterior medial al músculo esternocleidomastoideo y en su descenso emite el nervio laringio superior y pues también damos la rama para la faringe. Y ya una vez dentro del tórax, los nervios vagos derecho e izquierdo se comportan de manera diferente. El nervio vago izquierdo entra en el tórax entre las arterias carótida izquierda y subclavia izquierda, y pues ya a la altura del arco aórtico emite el nervio laringio recurrente izquierdo. Después se va hacia abajo y hacia adelante. Se convierte en un nervio anterior y pasa por detrás del pedículo pulmonar antes de alcanzar el esófago, donde contribuye a formar el plexo esofágico. Ya el nervio vago derecho cruza por delante de la arteria subclavia derecha y a esta altura emite el nervio laringio recurrente derecho. Luego se dirige hacia abajo y hacia atrás, ya se hace posterior, lo contrario al izquierdo, y pasa por detrás del pedículo pulmonar derecho, antes de alcanzar el esófago. Y aquí es también donde contribuye a formar el plexo esofágico, al igual que su homólogo izquierdo. Ya dentro del tórax
Los nervios vagos dan ramas para el plexo cardíaco y el plexo pulmonar. Ambos nervios vagos realizan la última parte de su trayecto por el tórax junto con el esófago y junto a él se introduce la cavidad abdominal atravesando el diafragma a través del hiato esofágico. Ya una vez estando en la cavidad abdominal, el nervio vago izquierdo se distribuye por el estómago, mientras que el nervio vago derecho finaliza en el plexo solar, donde da ramas para las vísceras abdominales, sean estas estómago, intestino, riñones e hígado. Este par craneal es responsable de tareas tan variadas como la frecuencia cardíaca, la peristalsis gastrointestinal, la sudoración y bastantes movimientos musculares en la cabeza, en la boca, incluyendo el habla a través del nervio laringio recurrente. También tiene algunas fibras aferentes que inervan la porción interna, como un canal del oído externo a través de la rama auricular, también conocido como nervio de Arnold o el de Alderman, y pues también parte de las meninges. Como pueden ver, todo lo que les venía hablando parte desde acá y se distribuye ambas ramas, resumiendo todo lo que acabamos de decir. El nervio hipogloso es el número 12, que también es llamado como hipogloso mayor o el 12º par craneal. Este es un nervio craneano que se encarga especialmente de coordinar los movimientos de la lengua y se encuentra en el cráneo y se extiende hasta llegar al borde lateral de la lengua y como podemos ver en una imagen posterior, tiene 7 ramos colaterales. Está el ramo meningio o recurrente, ramos vasculares, ramo anastomótico para el ganglio plexiforme del neumogástrico, nervio del tiroideo, nervio del iliogloso y del estilogloso, ramo anastomótico para el nervio lingual y nervio del genilioideo. El origen y trayecto de este nervio, como podemos ver en la imagen, este nervio hipogloso nace como un nervio puramente motor mediante varias raicillas del bulbo raquídeo y abandona el cráneo a través del agujero condiciones anterior. Después de emerger de este agujero, el nervio se une con una rama del plexo cervical cuando transmite fibras nerviosas de los nervios espinales y con fibras sensitivas del ganglio espinal del nervio espinal C2, eh, em- obviando un poco la redundancia, ¿verdad? Y pues este nervio craneal, el 11, pasa anterior por el que estamos hablando ahorita y por dentro del ángulo de la mandíbula y luego describe una curva hacia adelante para andar en la lengua. El territorio de inervación de este nervio termina en muchas ramas que inervan a todos los músculos extrínsecos de la lengua, como pueden ver acá. Si viene esta rama y inerva en esta parte de acá, en la que estoy señalando. Excepto el palatogloso, músculo que es inervado por el nervio vago a través del plexo faríngeo, del nervio que estábamos hablando anteriormente. El nervio trigémino, este nervio también es conocido como el quinto par craneal o nervio trigeminal. Este es un nervio craneal mixto que cuenta con una porción sensitiva y una porción motora. Las ramas motoras se originan en el núcleo motor trigémino, aunque se nombren igual. La porción motora eferente inerva así los músculos masticadores, como son el temporal, el macetero, el pterigoideo interno y el externo, además del extensor del tímpano, tensor del velo palatino, el miloioideo y el vientre anterior del digástrico. Su origen aparente se encuentra en la superficie anterolateral de la protuberancia del tallo encefálico, o puente. En cuanto a su origen real, es meramente la raíz sensitiva. Este nervio se divide en 3 porciones principales, que son el nervio oftálmico, el nervio maxilar y el nervio mandibular. Este nervio oftálmico, también llamado B1, que sale del cráneo por la fisura orbitaria superior y discurre por el techo de la órbita,
donde da sus ramas nasal, frontal y lagrimal. Luego tenemos el maxilar, que también es llamado B2, y este atraviesa el agujero redondo mayor para pasar a la fosa pterigopalatina, en la que se divide. Y ya luego tenemos el nervio mandibular, o también llamado B3, que atraviesa el agujero oval para llegar a la fosa cigomática para dividirse. Em, Aquí ya hablamos de sus orígenes, como pueden ver en la imagen, sus divisiones. Y pues las funciones del nervio trigémino son conformados por fibras somáticas que pues estas transportan impulsos exteroreceptivos como sensaciones táctiles también de propiocepción y dolor de los 2/3 anteriores de la lengua, pues también contribuye a la sensorialidad de los 2/3 anteriores de la lengua, también conocidos como fibras gustativas proporcionadas por el nervio de la cuerda del tímpano, del séptimo par craneal, y las piezas dentarias, la conjuntiva del ojo, la dura madre, la mucosa bucal, nariz y los senos paranasales, además de aproximadamente la mitad de la piel anterior de la cabeza. Y cuando este nervio se divide, pues ya cumple diferentes funciones, las cuales son en el nervio oftálmico, conduce información sensitiva del cuero cabelludo y frente, pues, y también del párpado superior, la córnea, la nariz, la mucosa nasal, los senos frontales y partes de las meninges. Al llegar a la parte del nervio maxilar, ya se conduce pues una información sensitiva sobre el párpado inferior, la mejilla, el dorso y la punta de la nariz, el labio superior, los dientes superiores, la mucosa nasal y pues el paladar y el techo de la faringe. Los senos maxilar y etmoidal y esfenoidal, eh, al momento de llegar a la división del nervio mandibular, como pueden ver acá, el que es este, conduce información sensitiva del labio inferior, dientes inferiores, alas de la nariz, barbilla, de dolor y temperatura de la boca. La sensibilidad de los 2/3 anteriores de la lengua acompaña a una rama de este nervio, la lingual, aunque estos tipos de fibras nerviosas luego se desvían para formar parte del séptimo par craneal, como ya habíamos visto anteriormente. Su origen aferente, que digamos fibras que salen de la médula, ya son dos raíces colocadas en la cara anterolateral de la protuberancia anular. Pues ya en el punto en el que se funde con los dos pedúnculos cerebelosos medios, ya el ramo sensitivo es el de mayor calibre y lleva por dentro la rama motriz mucho más pequeña. Aquí hay varios núcleos, el cual es el núcleo motor, que es una pequeña columna gris de 4 a 5 milímetros de altura, pues profundamente situada en la protuberancia, algo por encima del núcleo facial. Luego tenemos el que es el núcleo mesencefálico. em, pues este núcleo consiste en una delgada columna de neuronas sensitivas primarias, sus prolongaciones periféricas que viajan con los nervios motores, eh, transmiten información propioceptiva desde los músculos de la masticación. Y pues sus prolongaciones centrales se predican principalmente en su núcleo motor, núcleo masticatorio, para encargarse del control reflejo de la mordedura. El núcleo sensitivo principal situado desde la protuberancia y al núcleo trigemino espinal que está situado en el bulbo. Posteriormente tenemos que desde la cara anterolateral de la protuberancia las dos raíces se dirigen hacia el borde superior de la porción petrosa del temporal. Aquí ya estábamos hablando del recorrido de este nervio y también pasa por la fosa craneal media atravesando un orificio formado por la dura madre, y este se encuentra asentado en la incisura de Grover o también impresión terminal de la porción petrosa del temporal para llegar así al Kabum de Meckel, que este es un desdoblamiento de la dura madre disociándose de la raíz sensitiva, o sea el plexo trigémino, para luego formar el ganglio trigeminal o de Geyser, que se aloja en la fosa trigeminal o fosita de Geyser. No sé cómo lo lean ustedes, pero yo lo leo como fosita de Geyser, aunque aquí dice Gasser. Pues esta es la fosa craneal media,
mientras que la raíz motora se sitúa por debajo del ganglio trigeminal o de Geyser, repetimos, cuyo borde convexo externo se genera tres ramos terminales, el cuales son el oftálmico, el maxilar y el mandibular, y cada uno de estos nervios tiene un anexo o ganglio nervioso, el cual es el primero ganglio oftálmico o de Willis, el segundo ganglio esfenopalatino o de Meckel y el tercero ganglio oftálmico o de Arnold. Y pues eso es todo y espero que hayan comprendido. Nos vemos en una próxima.